Y el Design Thinking busca ver un poco más allá, encontrar esas oportunidades latentes que los demás no perciben. Y esto lo hacemos a través de esta observación profunda de nuestro entorno y de nuestros usuarios. Vamos a comenzar a hablar de Design Thinking y de Design Doing. Y yo creo que vivimos en una época increíble para ser innovadores. Si os ponéis a pensar, este señor, que es una sola persona, en media vida ha logrado primero lanzar una compañía que hizo algo aparentemente imposible, como cuestionar las entidades bancarias tradicionales o generar una alternativa. Luego hizo otra cosa imposible en otro campo totalmente diferente, generando coches eléctricos que pueden competir con los coches tradicionales. No solo eso, sino que también tuvo que resolver problemas de distribución, tanto a nivel de infraestructura como a nivel personal, para que haya cargadores en las casas. Y como si innovar en estos campos no fuera suficiente, decidió montar una empresa que nos quiere llevar a Marte y que está consiguiendo hitos sin precedentes en cuanto al costo y la eficiencia de lo que son los viajes espaciales. Y para reforzar toda esta idea, no se le ocurrió nada mejor que coger uno de sus cohetes, poner un Tesla encima de uno de ellos y enviarlo al espacio. Y hoy día hay por el espacio paseando un Tesla, ¿no? Es increíble que todo esto lo haya hecho una persona en media vida, ni siquiera en una vida entera. Y muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué estudió esta persona para poder hacer todo esto? Estudió artes, también estudió economía, también estudió física. Pero hay algo muy interesante que nos cuenta el World Economic Forum, que las habilidades, no solo los títulos, van a ser lo que dé forma al futuro del trabajo. Es decir, que paralelamente a los títulos que tengamos, desarrollar nuestras habilidades va a ser lo que nos mantenga relevantes en un futuro que está cambiando a velocidad de vértigo. ¿Y cuáles son estas habilidades? ¿Cuáles son las habilidades que nos van a servir para seguir siendo relevantes en nuestro día a día cuando viene la automatización, los robots, la inteligencia artificial y todo esto? Pues el World Economic Forum hizo una lista de las habilidades que van a ser claves de aquí al 2025. Y algunas de las que me gustaría destacar, que están en esta lista de habilidades más importantes, son la innovación, la solución de problemas complejos, la creatividad, la originalidad y la iniciativa, la tolerancia al estrés y la flexibilidad y la ideación. Todas estas habilidades se trabajan cuando trabajamos con un proceso como el Design Thinking. ¿Qué es el Design Thinking? Pues el Design Thinking es un proceso estructurado que nos ayuda a resolver problemas con ideas originales para llegar a innovaciones. Eso es el concepto de Design Thinking, que viene del mundo del diseño. Todo lo que veis alrededor ha sido diseñado por alguien y esa persona que diseñó usó un proceso. El Design Thinking utiliza el proceso de diseño para resolver problemas más amplios. Ahora, cuando vamos a aprender Design Thinking y queremos aprender, bueno, ¿cómo es este proceso de Design Thinking? Y esta es una pregunta que yo llevo unos 20 años en el mundo de la creatividad e innovación y llevo casi 11 años enseñando Design Thinking. Y cuando me encontré hace 13 años con esta pregunta, ¿cuál es el proceso de aprender?, me encontré con que un proceso sería llamarlo un poco optimista. En realidad lo que hay es una multitud de procesos de Design Thinking. Stanford tiene su proceso de Design Thinking, el MIT tiene su proceso de Design Thinking, Harvard tiene su proceso de Design Thinking, y esta es solo una pequeña muestra de todos los diferentes procesos que hay. Entonces, yo que dedico mi vida a aprender nuevas herramientas, a desarrollar herramientas y a enseñar herramientas a los demás, sea profesionales o empresas, tuve que entrar en una meditación profunda de decir, oye, ¿cuál de estos métodos es el que tenemos que adoptar, el que tenemos que enseñar, el que tenemos que aplicar? Aquí me veis hace 13 años meditando sobre estas cosas con 2 de mis peques, ahora tengo 3. Y realmente esto le dediqué muchos meses, le dediqué casi 2 años antes de empezar a enseñar Design Thinking a profundizar sobre qué significaba realmente enseñar Design Thinking. Y llegué a la conclusión que os voy a contar ahora. Son 2 conclusiones. La primera es que, aunque los procesos son muy diversos,
los principios y las herramientas que hay detrás son muy similares. Y si entendemos cuáles son estos principios y estas herramientas, podemos llegar a estas soluciones originales. Pero lo más importante que descubrí en este periodo de meditación es que todos los procesos de Design Thinking, en esencia, buscan responder 4 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Y buscan responder estas 4 preguntas poniendo siempre al usuario en el centro. ¿Y qué significa quién, qué, cómo y por qué? Pues cuando decimos el quién, el Design Thinking lo que busca es entender quiénes son los usuarios que van a usar mi solución. ¿Qué problemas tienen? ¿Qué deseos tienen? Y además, ¿cuáles son esos problemas más profundos que no son tan evidentes, que otra gente no está resolviendo y que resolviéndolos podríamos llegar a una innovación que nadie más tiene? Esta es la primera fase del Design Thinking. La segunda es el qué. Aquí entramos en la ideación, en la divergencia, donde buscamos la mayor cantidad de ideas y buscamos ideas originales, ideas distintas, ideas que nos lleven a soluciones que le aporten valor al usuario. Luego tenemos el cómo. Y en esta fase lo que hacemos es pasar de idear a aplicar. Porque no es suficiente con llenar de post-its una pared. Hay que saber cómo transformar nuestras ideas en productos, procesos, soluciones en el mundo real. Entonces el cómo nos ayuda a aterrizar esas ideas, a tangibilizarlas y también a validarlas y a probarlas. Y finalmente tenemos el por qué, donde evaluamos por qué esta idea es importante, por qué hay que dedicar recursos a implementar esta solución y por qué es importante hacerla ahora. Estas son las 4 grandes fases que tiene el Design Thinking, o por lo menos el metaproceso de Design Thinking que nosotros enseñamos, que engloba todos los procesos que hay ahí fuera. Y lo que me gustaría hacer durante este tiempo que tengo con vosotros es profundizar en 2 de estas 4 preguntas y mostraros algunos ejemplos y herramientas que podéis usar para aplicar el Design Thinking cuando queráis soluciones originales a problemas difíciles. Y vamos a empezar con la primera de las fases, el quién. ¿Y para qué nos sirve pensar en el quién? Nos sirve para llegar a aquellos problemas más profundos que hay. ¿Y cómo llegamos a esos problemas más profundos? ¿Cómo llegamos a esas necesidades latentes que tienen nuestros clientes y usuarios? Pues mirando con ojos nuevos cosas que ya conocemos. Y esto es muy difícil. Mientras más expertos seamos en un tema, más difícil es mirar ese campo con ojos nuevos. Pero mirar con ojos nuevos nos permite hacer preguntas inocentes. Preguntas como harían los niños, como hace un niño de 6, 7, 8 años, que pregunta ¿por qué esto es así? ¿Y por qué no es de esta forma? Esa curiosidad nos lleva a descubrir más cosas. Y esos descubrimientos inspiran nuevas ideas porque nos ayudan a encontrar oportunidades de innovación. Vamos a ver cómo funciona esto en la vida real. Vamos a ver un ejemplo. Uno de los ejemplos que me gusta utilizar es cuando hacemos investigación de campo en Design Thinking, cuando vamos a observar y a hablar con usuarios de nuestras soluciones. Y esta podría ser una imagen capturada en una de esas observaciones de campo. A priori, si esto es lo que tuviéramos de información, tal vez cogeríamos 2 o 3 datos que nos parecen los más interesantes, pero tal vez también son los más evidentes, como por ejemplo que hay una persona comprando unos zapatos, o por lo menos está revisando unos zapatos que le están ofreciendo. Sin embargo, si observamos un poquito más allá, podemos agregar capas de información y de profundidad a esta observación, y es lo que buscamos en esta fase del quién. Una primera capa sería pensar, oye, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué está viendo? ¿Qué está haciendo esta persona en esta situación? ¿Qué oye de los demás? ¿Y qué es lo que esta persona está pensando y está sintiendo en este momento? Lo que busco con estas preguntas es empatizar con el usuario que tiene que usar esta solución, este producto, este servicio, este proceso que estamos diseñando. Y esta ya es una capa mayor, donde no me quedo solo con lo superficial, sino que profundizo en qué le puede estar pasando a mi usuario en ese momento. Si agrego una capa más de información, podríamos pensar qué tengo en el contexto. ¿Cuáles son los mensajes que estamos observando? ¿Dónde se está desarrollando la acción?
y las diferentes interacciones que están sucediendo, quiénes están allí presentes o tácitamente. Entonces esto, por ejemplo, está pasando, hay un suelo de tierra que se puede ver, hay mensajes en la mesa, hay carteles, ¿no? Estamos en un lugar donde estamos al aire libre, con árboles, y hay mensajes de otras marcas que también están conviviendo con el momento donde yo hago el offering. Todo esto es una segunda capa de observación que puedo añadir a una foto que parecía muy simple. Y puedo agregar una tercera capa de observación, donde ya empiezo a sacar conclusiones, a preguntarme ese por qué, a llegar a descubrimientos, a insights. Por ejemplo, puedo ver que en la tapa de la botella había un problema y hay una solución alternativa. Esto me puede hablar de la persona, me puede hablar de que la persona es una persona creativa, que busca cosas diferentes. También me puede hablar de la región, tal vez una región que está acostumbrada a resolver problemas complejos con los recursos que tiene. También me cuenta que hay una persona que está conectada con la gente local y que está moviéndose por la zona, que puede ser un potencial partner de distribución. Y también me cuenta que las personas que influencian a mi usuario tienen valores cristianos, o por lo menos la persona que tiene ahí en ese momento cercana. Con todo esto, podemos llegar a oportunidades que si no hiciéramos esta capa más profunda de observación, sería muy difícil de llegar. Nos quedaríamos con lo evidente, nos quedaríamos con lo que todos ven. Y el Design Thinking busca ver un poco más allá, encontrar esas oportunidades latentes que los demás no perciben. Y esto lo hacemos a través de esta observación profunda de nuestro entorno y de nuestros usuarios. Esta es una de las fases que os quería contar y una potencial herramienta que se utiliza muchísimo en Design Thinking. Pero vamos a ver una segunda. Y vamos a ver una de las que es más icónicas del Design Thinking, que es la fase del cómo, la fase del prototipado, donde pensamos cómo convertir en realidad nuestras ideas y generamos prototipos para hacerlas tangibles en el mundo real. Una de las cosas que busca el Design Thinking es crear artefactos tangibles lo más pronto posible. Y para eso trabaja con lo que llamamos prototipos de baja resolución. Empezamos con prototipos casi en papel, sea que estemos haciendo un sistema o sea que estemos haciendo cualquier tipo de solución. Empezamos con la versión más rústica que podamos generar, que tangibilice nuestra idea, que la haga visible en el mundo real. Y a partir de poner esta idea en las manos de nuestros usuarios y del feedback que recibimos, vamos evolucionando esa idea hasta terminar con prototipos mucho más tecnológicamente avanzados y mucho más cercanos a lo que es un producto mínimo viable. Nuestros primeros prototipos sirven para aprender sobre la solución, sobre nuestro usuario, para mejorar. Y nuestros prototipos más evolucionados nos sirven para validar esta idea con nuestros usuarios. Este proceso de prototipaje puede usarse de diversas formas. Voy a mostrar algunos ejemplos reales de prototipos. Por ejemplo, este es un prototipo real para una app de Elmo, ¿no? Del monstruo de Elmo. Es una app que yo tengo instalada, funciona bastante bien. Es un prototipo que hizo el equipo de IDEO, que es una de las agencias de Design Thinking más influyentes del mundo, quienes se han encargado de popularizar esta metodología en gran parte del mundo. ¿Y cómo funciona este prototipo? ¿Cómo se usa un prototipo de estas características? Pues os voy a mostrar un breve vídeo. Pues aquí veis cómo se prueban diferentes interacciones con este prototipo. ¿Y cuán avanzado es este prototipo? Pues fijaros lo que es este prototipo. Este prototipo es un recuadro de cartón. Entonces, lo que buscamos con los prototipos es crear algo tangible lo más rápido que podamos y con la menor cantidad de recursos posibles para que nuestra idea salga del post-it y empiece a tener forma en la vida real. Seguramente estés pensando, bueno, pero habrá cosas que no se pueden prototipar. En realidad todo es susceptible de ser prototipado. Podemos prototipar productos, podemos prototipar servicios o experiencias, podemos prototipar espacios, podemos prototipar incluso procesos.
Prototipamos con diferentes fines. Podemos prototipar para chequear el aspecto que tiene algo, cómo se ve. Pero el design thinking es ir un poco más allá que solo pensar en el aspecto. Podemos prototipar para chequear cómo funciona algo. O incluso cuán fácil es para el usuario interactuar con nuestra solución. Todo este rango de prototipos suceden en un proceso de design thinking, donde elegimos qué es lo que vamos a prototipar, para qué vamos a prototiparlo y luego cómo. Y lo hacemos de la forma más rápida que podamos, para que el usuario tenga algo que experimentar pronto. Es decir, un prototipo sirve para idear, es decir, puedo usar los prototipos para pensar con las manos, para construir con mis compañeros de equipo, para que juntos construyamos algo y a partir de construirlo surjan nuevas ideas. Entonces, prototipamos no solo para darle a nuestras ideas vida, sino para generar nuevas ideas. Un prototipo sirve también para descubrir, porque ¿a quién no le ha pasado que cuando empezamos a aplicar una idea, cuando empezamos a desarrollar una idea, es cuando descubrimos detalles que no habíamos pensado cuando todavía estaban en el papel? Entonces, construir, aunque sea una versión muy rústica de nuestra idea, nos ayuda a descubrir detalles que si no, descubriríamos mucho más adelante en el proceso de producción y sería mucho más costoso para nuestro equipo y para la compañía. También prototipamos para validar, porque a veces pensamos que nuestras ideas son geniales, se las contamos a las personas y nos dicen, oye, qué buena idea, pero cuando llegamos con un prototipo, con una prueba de nuestra solución, de repente la idea no es tan buena, no les gusta tanto la idea como pensábamos. Entonces nos sirve para validar qué partes de nuestra solución funcionan mejor, cuáles hay que transformar. Y también prototipamos para aprender. Sobre todo prototipamos para aprender. Prototipamos para aprender de los usuarios, de sus necesidades. Prototipamos para aprender también de nuestra solución y de cómo puede evolucionar nuestra solución. Prototipamos para aprender también del negocio y de otras soluciones competidoras. Entonces, prototipar nos enseña constantemente. Para ponernos algunos ejemplos de prototipado real, de cómo esto se aterriza, pues yo tengo aquí, y lo voy a proyectar ahora en grande, ¿no? Tengo aquí este adminículo que tal vez algunos conozcáis, que se llaman las Google Glass, ¿no? Un producto que sacó Google hace un tiempo para tener una pantallita aquí y además una cámara y poder ver diferente información y poder estar haciendo diferentes cosas, por ejemplo con las manos, mientras estamos recibiendo información. Para ser un producto tecnológicamente avanzado como este, que tiene sensores, tiene micrófonos, tiene cámaras, todo reducido en microprocesadores, aún para un producto así de avanzado, se empiezan con prototipos como los que os mostré. Y dejadme mostraros algunos de los prototipos de las Google Glass. Este es uno de los primeros planes de prototipos que hubo, donde veis que la primera versión de Google Glass lo que pretendía era proyectar información sobre superficies, sobre la mesa, sobre la pared, incluso sobre otras personas. Y ese es el prototipo que construyeron, donde tenían una notebook en una mochila, conectada a un proyector, y tenían además una percha, y de esa percha colgaban el proyector. Y entonces veíais a una persona en las oficinas de Google caminando con un proyector, ¿sí?, proyectando información en una sala de reuniones. Lo que descubrieron y para lo que sirvió este prototipo fue para testear cómo era el tener información proyectada sobre objetos, y descubrieron que para mucha gente era incómodo ver la información de otra persona proyectada o que se proyectara información sobre ellos incluso. Entonces se trabajó y se pivotó para cambiar las Google Glass para que no proyectaran la información fuera. Y esta es otra de las actividades claves que pasa durante el prototipado. Es decir, el prototipado busca de manera ágil, de manera rápida, poder probar nuestra solución en el mundo real para aprender, volver a la mesa de diseño, construir de vuelta, mejorar y volver a probar. Y este ciclo de iteración pasa muchas veces. Al contrario de los proyectos tradicionales en cascada, donde cuando llegamos a un hito, llegamos a ese hito y volver atrás es perder algo, es perder eficiencia, es perder tiempo, es algo negativo. En el mundo del design thinking,
iterar es fundamental para llegar a nuevos descubrimientos. Y lo que buscamos es hacerlo lo más rápido posible. Esto les permitió iterar y llegaron a nuevos prototipos, en el caso de Google Glass. Y dejaron mostraros algunos de los prototipos adicionales que construyeron. Estos son otros prototipos que les sirvieron para probar otras cosas. Porque es muy difícil en una etapa muy temprana prototipar todo tu producto entero. Entonces prototipas una parte para descubrir o para aprender sobre esa parte. Por ejemplo, lo que veis ahí arriba es el prototipo que tuvieron para usar para medir el peso. Para decir, oye, ¿cuál es el peso que puede llevar una persona durante 8 horas, si queremos que lleve esto algo 8 horas a una persona, y que no le resulte molesto? ¿Hasta qué peso podemos utilizar para meter transistores en este producto? Luego tenéis otros prototipos que les sirvieron, por ejemplo, para probar cómo se interactuaba, cómo podemos interactuar con el prototipo. Y una de las cosas que hicieron fue utilizar pasadores de diapositivas, ¿sí?, cogidos con celo al costado de unas gafas, para probar si haciendo esto, pasando diapositivas, haciendo este gesto, era cómodo o no era cómodo, apretándolo contra nuestra sien. Fijaros cuántas incógnitas que tenemos cuando diseñamos algo nuevo. Cada vez que diseñamos un proyecto nuevo, un proceso nuevo, un producto nuevo, tenemos muchas preguntas. Y esas preguntas, en vez de resolverlas de manera teórica solamente, buscamos resolverlas a través de la experimentación, de poner los prototipos en manos de los usuarios y de aprender de ellos. Por supuesto que estos prototipos evolucionan. Como yo os mostraba, los prototipos van evolucionando de menor resolución a mayor resolución. Y terminamos con el producto una vez que, bueno, la siguiente iteración es tal vez poner una pantalla de un móvil con celo en las gafas y poner un pequeño espejo para ver lo que se proyectaba en la pantalla. Y este es el siguiente prototipo, y así fue evolucionando. Pero estos no son los únicos prototipos que hay, sino que se hicieron muchísimos más prototipos. Aquí tenéis a Tom Chi en una de sus charlas, donde cuenta toda la diversidad de prototipos que hubo de las Google Glass para llegar a la experiencia final del producto. Es un proceso iterativo donde hay muchas pruebas y muchísimo aprendizaje. Y puede ser que os estéis planteando, bueno, esto es muy interesante, pero no sé si se aplica a nuestra industria. No sé si se aplica, por ejemplo, al campo de la defensa. Bueno, no sé si conocéis, estas son las Microsoft HoloLens, ¿sí? Y las Microsoft HoloLens, que son las competidoras de Google Glass creadas por Microsoft, cerraron el año pasado un contrato de $22 billones con el ejército de Estados Unidos. Es decir, se puede aplicar a todos los campos. Este no es el único ejemplo de cómo el Design Thinking puede ayudar a una compañía. Para hablar de un caso que seguro conocéis todos, pues Airbnb estuvo muy cerca de fracasar. De hecho, durante 8 meses no lograron ingresar más de $400 por semana como compañía. Se estaban quedando sin fondos. ¿Y qué hicieron? Pues lo que hicieron fue ponerse en la piel de los usuarios. Llevaron a su equipo y dijeron, oye, estamos muy enfocados en programar y en hacer cosas escalables, pero no estamos muy centrados en cuál es la vivencia del usuario. Vamos a nosotros a alquilar una casa y a ver cómo es esta experiencia. Algo que se supone que ya habían hecho muchas veces, pero esta vez decidieron hacerla con otra capa de observación, como lo vimos antes, prestando atención a toda esa información diferente que podía haber y a descubrir con ojos nuevos, a pesar de que llevaban con el producto casi 2 años. Y lo que descubrieron fue súper interesante. Empezaron a ver los diferentes listados de casas que había y vieron que no les apetecía quedarse en ninguna. ¿Por qué? Porque las fotos estaban sacadas con los móviles de las personas de bastante mala calidad. Entonces tú vas a quedarte en una casa de otra persona y ves una foto oscura, medio borrosa, de mala calidad, pues tal vez no te quedarías. Y entonces decidieron hacer algo radicalmente diferente. Se compraron un pasaje de avión y volaron a Nueva York, alquilaron una cámara profesional y sacaron las mejores fotos posibles de los apartamentos que estaban listados allí. Esa semana
los ingresos se duplicaron y hoy día pues Airbnb está en 195 países y tiene millones de apartamentos y de espacios y está revolucionando el mundo de la hostelería. Y esto aplicando los principios del Design Thinking. Y para traeros un caso más cercano, ¿sí? Estas son oficinas de un cliente que nos invitó a trabajar con nosotros con un proyecto de Design Thinking. Nos dijo, queremos transformar nuestras oficinas. Oficinas que pueden ser parecidas a las oficinas tradicionales que tienen muchas empresas. Y nosotros dijimos, vale, genial, en vez de acercarnos a un arquitecto y preguntarle a un experto qué haría, vamos a incluir a las personas en el rediseño de los espacios. Y lo que hicimos fue aplicar el Design Thinking para el rediseño de este espacio. Y lo hicimos aplicando las fases que os acabamos de contar, realizando observaciones, generando ideas, generando prototipos, ¿no? Aquí veis un muro de ideas y de inspiraciones, explorando otros espacios, observando lo mejor de otros espacios. Aquí veis uno de los equipos mostrando uno de los prototipos que construyó. ¿Y por qué involucramos a los equipos? Porque ¿quién mejor para diseñar un espacio que las personas que lo usan todos los días? En vez de traer a un experto que diga, bueno, tenemos que tener esto, ¿por qué no combinamos el conocimiento de los expertos con las necesidades de los usuarios que viven en ese espacio y que tienen que sufrir las dificultades que genera ese espacio? Porque si no, generamos cosas que son estéticamente bonitas, pero funcionalmente inútiles. Y yo he tenido que sufrir muchas salas de creatividad muy bonitas, pero poco prácticas para lo que queríamos realmente hacer en esa sala. Porque nadie nunca nos preguntó a los expertos que íbamos a estar trabajando allí, ¿qué necesitáis para que esta sala sea un éxito cuando vais a hacer una actividad? Y entonces trabajamos con diferentes equipos de esta compañía pensando en cuáles eran sus necesidades y qué cosas les facilitarían la vida. Y finalmente, después de trabajar con varios prototipos, terminamos en un diseño de espacios que se implementó y que pasó de estos espacios grises a unos espacios totalmente diferentes que tienen y que resuelven muchas de las necesidades que esos usuarios tienen actualmente. Entonces, como veis, el Design Thinking es un proceso que tiene muchas versiones, pero que busca responder estas 4 preguntas básicas, pero que dentro de cada una de estas preguntas contiene principios y herramientas que son muy potentes, incluso para aplicar individualmente. Puede ser que apliques todo el proceso para llegar a una solución, o puede ser que cojas una herramienta para aplicar en tu día a día y resolver un problema que tienes hoy de manera más original y más creativa.